Hola, bienvenidos una vez más a Pedazos de mí. Este nuevo episodio va a ser muy especial, pero a la vez como muy dinámico porque tenemos invitada especial. Este episodio, como ya pudieron ver en la descripción, lleva por título ¿Qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad después de haber pasado por un evento traumático como un abuso sexual o una violación? Este episodio lo hice pensando en mí, en nuestra invitada especial y en los miles de mensajes que he recibido, hablándome y preguntándome cosas acerca de la sexualidad y el cuerpo y cómo llevan ese proceso después de pasar algo similar. Entonces, pues damos la bienvenida a nuestra invitada especial, que ya conocen, ya estuvo con nosotros anteriormente en nuestro segundo episodio. Su nombre es Anel Martiñón. Bienvenida, Anel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gre. Estoy muy bien, muy emocionada otra vez de compartir con ustedes en este espacio. Muy emocionada también de platicar. Creo que no ha sido como un tema de conversación tan profundo entre nosotras y estaría bien que hiciéramos como este rebote de ideas y responder lo que podamos, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Obviamente con mucha responsabilidad, con mucho raciocinio y sabiendo que pues que es importante que se conozcan varios puntos de vista y no solo el de nosotras. Sí, claro, justo porque creo que se habla mucho, siempre lo pensé, o sea, se habla mucho sobre que abusaron de mí, que violaron, pero a veces solo te dicen eso, pero, y sé que es personal, cada persona tiene como el derecho y su proceso, efectivamente, o sea, de hablar, la decisión de quedarse pues en silencio, porque es lo que pueden ahorita hacer o así, pero yo, por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo me la pasaba buscando en YouTube y de que buscaba a alguien que llegara a mi vida y me dijera como, yo pasé por esto y esto va a pasar con tu sexualidad y tu cuerpo por pasar o por haber sido sobreviviente a una violación y a un abuso sexual. Uh-huh. Entonces, pero no hay esa información, no existe eso, ¿no? Y creo que es a la vez como completamente normal porque pues nadie va por la vida pues como pensando, me van a hacer esto o así. Pero pues sí me pone muy contenta que hablemos sobre ese tema porque justo como dices tú, creo que también como amigas pues nunca nos hemos puesto a hablar como, oye, a mí me pasa esto, ¿no? Y digo, o sea, teniéndonos tan cerca, o sea, hubiera sido súper fácil, pero a veces los tiempos o así pues no nos ha dado la oportunidad. Y pues qué bueno que ahorita se está dando la oportunidad y que no solo vaya a quedar como una charla entre tú y yo, sino que podamos compartir como todas esas experiencias y este mensaje con más personas allá, esperando que lo de nuestra experiencia pueda ayudarles a ustedes, recordando que cada persona tiene su proceso y no son lineales y no porque a nosotros nos haya pasado esto y hayamos vivido de dicha forma lo que nos pasó, tú lo vayas a vivir de la manera exacta. Entonces, pues, ¿vamos a empezar? Vamos a empezar. Bueno, yo lo primero que yo pasé después primero de mi abuso sexual, fue yo escondía mi cuerpo. Uh-huh. O sea, yo de manera inconsciente, porque no era consciente a los 8 años, yo empecé a esconder mucho mi cuerpo. Uh-huh. Me ponía muchas oversize y pantalones súper flojos, no me arreglaba. Uh-huh. O sea, era como, yo tengo que adaptarme a este estilo porque así no me van a ver las personas o van a querer dañarme, ¿sabes? No sé si a ti te pasó como eso. Creo que a mí me pasó como lo opuesto a, siento que justo como como sufrí estas experiencias, claramente no, o sea, las consecuencias o las secuelas que vas a tener no son una regla exacta, entonces, creo que a mí me pasó diferente. Siento que muchos niños solemos, después de sufrir como como esta experiencia traumática, ser un poquito más adelantados a nuestra edad, ser más curiosos, ser más preguntones, querer tener más experiencias de ese tipo porque pues es a lo mejor algo que ya te acostumbraste a pasar, o sea, algo que ya te acostumbraste a ver, si es que lo solías ver en tu entorno, si es que era algo de lo que estabas acostumbrado a escuchar o no sé.
Entonces, siento que dependiendo de tu experiencia o de cómo lo viviste o de cómo has crecido, de cómo fuiste educado o educada, vas teniendo como estos foquitos. Pero en mi caso, sí fue como súper adelantada a mi edad, súper, súper. O sea, como que sí tienes, o sea, sí te Ujú. entiendo, o sea, en lugar tú de esconderte, o sea, como que despertaron algo en ti, ¿no? O sea, ¿qué Sí, es esto que me pasó? Y como exacto. que buscar cómo entenderlo, ¿no? Ujú, A mí eso sí, o sea, yo siempre dije, o sea, cuando estás pequeño y pasas por un abuso sexual, yo lo defino, arruinan tu infancia. sí, O sea, no tienes totalmente, infancia, totalmente. porque justo como dices tú, o sea, apenas eres una niña que va creciendo, que busca relacionarse con las demás Ujú, personas. Sin embargo, ¿cómo es posible que a esa edad tú ya pasaste por algo así y tú ya no solo piensas en que quiero salir a jugar, sino tú ya estás pensando en otras cosas porque ya lo viviste? exacto, A exacto. mí también eso me pasó, o sea, de que yo era también muy curiosa, era muy como, pero lo hacía como por tratar de entender y comprender aquello que me habían hecho. Claro. Y siento que también es nuestra responsabilidad hoy como adultos, o no sé si tenemos niños o niñas a nuestro alrededor, como prestar atención como a estas Ah, sí. conductas que, o sea, nosotras que pasamos por eso, sabemos cómo identificarlas, y creo que es súper importante porque qué preocupante, ¿no? Que una niña o un niño chiquito esté teniendo estas conductas a temprana edad. Claramente no es normal, No. claramente es porque está viendo o ha vivido algo. Entonces, pues no es normal que, pues tengan como ese tipo de conductas, y es cuando los adultos debemos de que entrar a intervenir y a darnos cuenta de qué es lo que está pasando con el Justo. niño o con la niña. Sí, yo creo que este capítulo, voy a hacer una pausa, también se va a prestar mucho para los padres de familia, porque justo como dices tú, Ujú, ya cuando tú pasas por algo así, es muy fácil identificar los comportamientos de otra persona y tú ya claro. empiezas a ligar o asociar de que probablemente este pequeño o esta pequeña pasó por algo así. Ujú, Y probablemente los padres no saben ujú, porque pues no pasaron por algo así. ujú. Mm, a mí lo que me pasó, cuando de mi abuso, también yo me hice como muy, muy seria, o sea, yo me encerré en mi burbuja. O sea, yo era como, si yo me encierro, yo no conozco a nadie, yo no le hablo a nadie, yo no salgo con nadie, nadie me va a lastimar. Independientemente de que yo no sabía con exactitud qué es lo que me había pasado, Ujú, mi cuerpo sabía que era algo que no me había gustado y mi sí. cuerpo sabía que no estaba bien. Ujú, Entonces, yo yo me aislé muchísimo de las demás personas, y yo me acuerdo que me la pasaba llorando 24/7. 24/7 me la pasaba llorando, ujú, y había momentos en los que estaba rodeada de muchas personas muy lindas, muy bellas, que se preocupaban por mí y que estaban ahí para mí. Sin embargo, yo me sentía sola. no Y era yo suficiente. sí, no, es Ujú, como que dices y es muy triste porque dices, tengo alrededor de mi vida, de mí, de mi ser, a muchas personas que me ujú. quieren, que me aman, me apoyan, tienen esta preocupación activa por mí, pero yo me siento sola, Claro, yo no me siento comprendida. claro. Entonces, con mis papás pasaba de que ellos se les hacía muy normal, que yo siempre llegaba a casa Mm, y yo siempre decía que tenía tarea. Y yo ujú, siempre, yo no tenía tarea, ujú, pero, o sea, yo era, no voy a convivir con nadie. ujú, Y yo me encerraba en mi cuarto y mis papás, es que mi hija es muy inteligente, ujú. se la pasa haciendo tarea, va a una muy buena escuela porque, y ahorita me Es da muy risa porque digo, pues inteligente. no, o sea, Sí, o claro, sea, yo estaba muy mal, claro. pero pues no puedo ni culparlo a ellos ni a mí porque yo no sabía, no entendía, ¿no? Y, o sea, me acuerdo que una vez mi mamá me encontró llorando Ujú, en mi cuarto y ella me dijo de que: "Ya no te voy a dejar salir". mm, Y yo le dije: "No me dejes, es lo que menos me importa". mm, Y le dije: "Es que tú no sabes lo que a mí me pasó". ujú. Pero nunca le dije nada. Y eso es también otra cosa que yo pasé, yo me aislé, yo me escondí porque yo dije: "Así, pues nadie me va a tocar y nadie me va a volver a lastimar o a hacerme algo parecido a lo que A lo pasé". que Ujú. viviste. Siento que también es la importancia como de la atención temprana, porque la
la mayoría de niños, de infancias que hemos sido abusadas, que conozco, que sé historias, la gran mayoría lo reprimimos durante muchísimos años. O sea, nuestros padres jamás supieron. Cuando supieron, a lo mejor no se recibió el apoyo que un niño espera, ¿no? Esta protección que un niño espera. Entonces, como la gestión pronta como de todas estas emociones que se presentan después de un abuso sexual, creo que es súper importante porque cuando creces, todo eso se va acumulando. ¿Y qué Justo. pasa cuando lamentablemente vuelves a sufrir como un abuso nuevamente sin haber gestionado tú antes, sin haber sanado tú antes lo que viviste en tu infancia? O sea, es como un cúmulo de Bombardeo. Sí. emociones así que te sientes terrible porque nunca pudiste hablar abiertamente o nunca sentiste como el apoyo suficiente que necesitabas en ese momento de tu abuso, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que, pues obviamente un niño no lo entiende, ¿no? Una infancia Claro. no lo va a entender y no va a saber cómo hacerlo si no tiene las herramientas que sus padres le deberían de dar o sus tutores le deberían de dar. Pero siento que sí como, pues ya adultos un poco más racionales o jóvenes un poco más racionales, tenemos esa responsabilidad de si no se nos dieron esas herramientas en nuestra infancia para poder enfrentarlo, generarlas nosotros para poder enfrentarlo y que obviamente puede ser que, o sea, estamos súper expuestos todo el tiempo a que nos pasen este tipo de situaciones lamentablemente, pero que pues sí, o sea, no, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello para que no, sabes, para que lo podamos Sí. sanar? Porque sí es una situación terrible todo lo que pasa con tu mente, con tu cuerpo, con la forma en la que ves el sexo cuando Tu creces, tu comportamiento. comportamiento, cómo te relacionas con los demás, es súper, Sí, sí. sí. Y justo como dices tú, o sea, em, cuando se creó todo esto de Pedazos de mí, se hizo justo como con la finalidad de hacer conciencia. Sin embargo, yo sé que Pedazos de mí no va a venir a detener esto que está pasando, ¿no? Claro, O sea, claro. porque es algo que está pasando y que va a seguir pasando lamentablemente. Sin embargo, también saber cómo ya hay muchas, instituciones, miles de personas, podcast, personas que hablan sobre estos temas, ajá, y que Profesionales, pueden justo ayudarte como herramientas, claro. ¿no? Que, como dices tú, o sea, en su momento, cuando eres una pequeña y te pasas por un abuso o una violación, obviamente no tienes las herramientas para hablar, levantar la voz y decir: "Me pasó esto y esto", Ujú. ¿no? Y, sin embargo, cuando lo vuelves a vivir, como dices tú, es como que debes de sanar, no solo sanar lo que te pasó en ese momento, sino en tu pasado. Claro. Pero ya tienes las herramientas, o sea, ya hay miles de cosas Mm, que podemos hacer como para ayudarnos y no quedarnos con ese dolor, porque ese dolor no nos pertenece al final de ujú. cuentas, ¿no? Como lo dije en el episodio anterior, o sea, nuestra vida es como una hoja y solo lo que te pasó en ese momento, sin minimizarlo, pero sí cambiando la perspectiva, tu vida sigue. Tienes todavía una vida por delante y te van a pasar 1000 cosas, miles de cosas bellas, también cosas malas, pero la vida es bonita, o sea, a pesar de todo lo que se vive, creo que la vida es muy bonita y no vale la pena quedarse como Claro. con todo eso, porque no te define ni te engloba. Ujú. Algo que dijiste de que te cambia tu forma en cómo piensas, en cómo relacionarte en cuanto a tu sexualidad. Eso también es muy, muy cierto. O sea, yo tenía un miedo horrible a yo, cuando yo fui abusada, o sea, a yo tener algo íntimo con alguien. Ujú, Porque a mí me pasó que, por ejemplo, yo decía: "Es que me va a lastimar". ujú. Y tu cuerpo, o sea, yo no sabía que tu mente es tan poderosa que puede controlar como tu cuerpo, o sea, puede hacerte, si tu primera vez es dolorosa, puede hacer que tu primera vez sea aún mucho más dolorosa Ujú. por los Toda pensamientos esta que tienes. sugestión Sí, y el sí, bloqueo. justo. Ujú. Sí, y justo siento que muchos, o sea, obviamente pues se manifiesta de maneras diferentes en cada persona, pero cuando que la gran mayoría
de las personas sobrevivientes de abusos sexuales o violaciones, pasamos por un estrés postraumático, ¿no? Y Claro. entonces yo nunca, creo que, o sea, no había reconocido hasta que tú no te sientas bueno, en este caso, con quien me daba terapia en ese momento, a explicarte cómo se manifiesta el estrés postraumático en ti, ¿no? Entonces es como esta situación de que primero, en el ámbito como sexual puede haber como, o sea, dos opciones. O evitas como cualquier tipo de interacción sexual o acercamiento sexual o así por la incomodidad que sientes con tu cuerpo, o hay una hipersensibilidad al sexo. Entonces, pues igual se manifiesta diferente en cada persona. Y también, por ejemplo, en estos casos de cuando evitas como cualquier acercamiento sexual o en ciertas ocasiones, que puedes tener como estos flashbacks de la situación. Puedes, bueno, tienes que evitar como los lugares que te recuerdan a esa persona, que te recuerdan ese momento, ¿sabes? Entonces son un montón de factores que influyen en cómo gestionas tú el trauma, ¿sabes? Y creo que es súper importante reconocer que o sea, que todo el proceso, o sea, cada quien tiene su diferente proceso, pero dentro del proceso hay un montón de etapas y Sí. tienes que aprender a reconocer en cuál te encuentras en el momento, porque si no, o sea, es muy difícil saber cómo lidiar con todo lo que está pasando dentro de ti, ¿sabes? Sí, justo. Una vez un abogado, cuando yo fui a contar lo que me había pasado, ya una vez que me habían violado, él me explicó una de las etapas que le tocó vivir con una clienta de él que había denunciado por haber sido también violada, y me dijo, mi clienta, ella sigue en la etapa en donde ve la violación como, pues, solo tuvimos sexo. Ujú. Entonces, o sea, en ella despertó el deseo a querer tener sexo. Y me dijo, ojalá si llegas a pasar por esa etapa, no te quedes ahí. Ujú. Y yo me quedé así como, No le entendiste no le nada. entendí, o sea, sí Ajá. fue así como, ¿por qué me dices esto, no? Pero también mi terapeuta me explicó que justo es una etapa. Y como dices tú, o sea, puede llegar a pasar que te pase que no quieres absolutamente nada Ujú. y te cierres y no sientes nada, pero también está la otra parte en que puede despertar el deseo sexual en ti de manera como, mm, de manera inconsciente, Ujú. vaya, de manera inconsciente e involuntaria, era Ajá, la palabra que estaba ajá. tratando de Voluntario. de decir, y de acordarme. Entonces, y que de ni una ni otra forma debes de sentirte culpable. Culpable. Y, por ejemplo, creo que también está mucho el hecho de que cuando pasas por algo así y llegas a estar ya sea de un lado o de otro, de cierta forma te sientes culpable por cómo está de taburizado todo este tema de la sexualidad, ¿no? De que es que si tú tienes relaciones o así, pues ya eres esto y esto. Ujú. No debes de tener relaciones, o sea, que no te permite expresarte y no deja sanar eso que tienes que sanar Claro. por miedo, porque yo me sentía mal, o sea, algo que también llegué a pensar en su momento fue, es que yo no valgo nada. Ujú. O sea, porque yo decía, es que ya abusaron de mí, Ujú. también ya me violaron. O Ujú. sea, yo, yo como mujer ya no valgo Ujú. y no valgo la pena estar con alguien que me pueda tratar de la forma en que yo quiero ser tratada, porque Sí. yo no valgo la pena. Ujú. Entonces, también piensas eso, o sea, que pierdes tu valor como mujer, pierdes tu valor como persona, como ser humano en la sociedad. Ujú. Y aparte es superestresante también como el proceso cuando sientes como que no cuentas con el apoyo necesario, o a lo mejor sí está el apoyo, pero suelen ser personas como muy ignorantes, no en el mal sentido, sino ignorantes como en el tema. Entonces, te sientes como súper presionada y muy juzgada también, porque si decides, o sea, que siento que fue algo que nos sucedió a ambas, ¿no? Que ya, sanas lo que tienes que sanar, trabajas lo que tienes que trabajar, decides vivir abiertamente tu sexualidad, ya con las herramientas que tienes, ya de manera sana, ya de manera Claro. consciente, de manera consensuada,
Y entonces llega ¿pero por qué? O sea, porque Sí, sí, ajá, como el flashback. ajá. Y también como juzgar de bueno, no sé si te pasó, pero que sé que personas como cercanas a ti te pueden juzgar porque pues es que ya te pasó, o sea, no aprendes, como si no tuvieras el derecho a vivir tu sexualidad de manera activa, de manera abierta, ¿sabes? O sea, Sí, como si no fueras un ser humano que también puede tener satisfacción después de haber sufrido una violación, un abuso sexual. claro. Súper estresante. Sí, justo eso, o sea, sí, las personas piensan que la víctima perfecta, de hecho creo que hay un libro que habla justo Mm. sobre esto, la víctima perfecta, y me lo comentó mi psicóloga, Saudi, que ya estaba invitada aquí en algún otro episodio de Pedazos de mí, que la víctima perfecta, ya sea por una violación o un abuso sexual, es la que se queda ahí. Ujú. Es la que se lamenta, es la que sigue sufriendo, es la que sigue llorando, la que se cierra, la que se aísla y no sabe nada de su entorno. Ujú. Y la víctima imperfecta o falsa y que dice, es que ¿estás segura que te pasó eso? Ujú. Estoy segura que sí te violaron, que sí. Ajá, o sea, es la que justo empieza a abrirse a un nuevo panorama y decir, ok, sí me pasó, pero voy a sanar todo eso, porque tengo el derecho de sanar y tengo el derecho de ser feliz. Tengo el derecho de relacionarme porque soy un ser sociable, o Claro. sea, que tengo que aprender de mi entorno, ¿no? Ujú. Porque algo muy curioso que me dijo una persona, que justo como dices tú, o sea, no es que sean ignorantes, simplemente, o sea, como que no, quiero pensar que no saben expresarse, Ujú. porque es un tema muy delicado también. Ujú. Me dijo una chava, qué bueno que tú ya saliste de ahí, ¿eh? O sea, porque yo tengo una prima que pasó por eso y ella lleva 5 años y no ha podido salir y se la pasa llorando. Yo le Una digo, revictimización. ya, o sea, basta, deja esto y lo otro. Pero esa chava no sabía que yo estaba súper triste, Claro. ¿no? O sea, sin embargo, yo había tomado la decisión de que yo quería salir adelante. Pero yo venía cargando primero mi abuso sexual desde los 8 años y hoy en día tengo 23 años. O sea, ¿hace cuánto estoy cargando con Ujú. todo esto, no? Ujú. Entonces, y, o Totalmente. sea, también de que también tus familiares, o sea, te afecta mucho también como los familiares, ¿no? Porque no pensaría como, pues me van a apoyar porque es mi familia. Y sí también es como darte cuenta y abrirte que pues no todo tu entorno te va a entender Ujú. y también cambias tú tu comportamiento con Sí, ese entorno. sí. Y creo que justo proviene del miedo a qué tan víctima te tengan que percibir los de tu entorno, porque justo siento que depende mucho como de la generación en la que has crecido, del pensamiento que tengas y todo eso, pero siento que sí se acostumbra un montón a que si hablas de estos temas de manera como resiliente, de manera firme, de manera como, ¿sabes? Ya, o sea, sin un pelo en la lengua, siento que es súper, es un estigma total, o sea, como Sí, que te perciban de esa manera. Justo creo que por eso siento que sí, quienes hemos pasado por situaciones así, sin duda hemos sido víctimas de estas situaciones, claro que somos víctimas. Y creo que sí, o sea, sin duda no hay una víctima perfecta, no hay una regla de cómo se tengan que ser una víctima, de cómo se tienen que hacer las cosas, qué tan resiliente tienes que ser y demás. Pero siento que justo este tema de quedarnos ahí no nos va a permitir hacernos, o sea, convertirnos de víctimas a seres sobrevivientes y a seres resilientes, ¿no? Entonces siento que hacer como toda esta introspección, pues está como, pues tomar tu terapia, contar con el apoyo de tus familiares y así, siento que te permite como no quedarte estancada, no importa si es en 2 semanas, no importa si te quedaste 5 años, no importa si te quedaste 10, no importa. Pero en algún momento de tu vida, si tienes todas estas herramientas, vas a poder salir claro. y vas a poder hablar, ¿sabes? Sí, justo, o sea, también como que si han pasado por algo así y se encuentran en algunas de las etapas de las que hemos platicado ya en episodios pasados o de las que estamos hablando ahorita, pues, o sea, como que no te estreses porque tú llevas tu tiempo, la otra persona llevó su tiempo, tú no sabes qué herramientas, qué nivel de conciencia tenga una u otra persona, y con que tú sepas que vas bien y que vas avanzando, porque el hecho de que ya lo aceptes y que decidas buscar ayuda y decidas tú sanar y decir, no me voy a rendir,
ese es un paso enorme Ujú. y que es de aplaudirse, o sea, de admirarse y decir, eres súper fuerte, o sea, porque pasar por algo así, pues es algo muy difícil y nadie te prepara y te toca a ti solita como sanar todo eso y Ujú. vivir todas esas etapas y que creo, o sea, que solo las personas que han pasado por esto puedan como entender, no creo ni que puedan entender al 100% porque cada proceso es diferente, ¿no? Y Ujú. cada escenario, el cómo se dan estas situaciones son diferentes, pero sí lograr empatizar Claro, con las personas. claro. Creo que también algo que a nosotros nos pasó y me gustaría como hablar es la relación con nuestro cuerpo, Ujú. porque sé también, o sea, que tuviste un proceso Ujú. muy difícil y creo que valdría la pena como compartir el proceso de ambas y que entiendan que, o sea, que les quede el mensaje que no vas a durar odiando Toda tu la cuerpo vida. toda la vida. O sea, sí vas a sanar y va a llegar el día en el que te vas a ver en el espejo y vas a decir, wow, amo a la persona que ahorita estoy viendo. Ujú. Y luego con mucho gusto porque pareciera como imposible, pero Ujú. sí llega, o sea, Sí, claro. y sí es algún sentimiento muy, muy bonito. Y obviamente quitando como todos estos estigmas o todos estos, como inseguridades personales que tenemos los seres humanos, aparte de nuestras situaciones, que hemos vivido de violencia, abusos y todo eso, Crecen más. sí, totalmente. Y creo que, a las 2 nos costó muchísimo trabajo, pero hablando personalmente desde mi experiencia, pues sí es algo súper, pues complicado porque no solo te cuesta verte, te cuesta sentirte, te cuesta imaginarte, te cuesta experimentar contigo, te cuesta sientes bueno, al menos en mi caso, fue como una desconexión totalmente de mí, o sea, como si mi mente y mi cuerpo estuvieran Ajá. en otros extremos, ¿sabes? O sea, como, pues sí, una desconexión totalmente. Este, y y pues, además de esto, creo que justo porque no están como ay, perdón, como que no están conectadas como tu mente, tu cuerpo, tu alma y todo con lo que debería de estar como en sinergia, no te permite tener relaciones interpersonales con los demás. Y tener como estos acercamientos, íntimos, acercamientos, encuentros sexuales o lo que sea, se vuelven súper complicados. No digo que para todos, pero sí se vuelven muy complicados. O sea, yo siento que, bueno, no siento, por esta misma situación de el estrés postraumático, del trauma, hay muchas situaciones que no te permiten, mm pues no te permite ni siquiera tocarte a ti, o sea, no te permite ni siquiera poder verte al espejo y decir: "Este es mi cuerpo, Claro. esta soy yo, qué partes de mi cuerpo me gustan". No, nada, o sea, nada, ¿sabes? De que, pues, no sé, antes me gustaban mis piernas, pero hay algo que me recuerda a eso y ya no me gustan, ¿sabes? Entonces, siento que es una etapa siento yo que es como de los procesos más difíciles dentro hablando de mi abuso, la desconexión que sentí con mis emociones y con mi cuerpo, fue lo más complicado que pude haber pasado. Como si no fueras dueña de lo que puedas sentir o pensar, Exacto, ¿no? como si alguien me hubiera de que robado como mi autenticidad y mi autonomía, y como que si me lo hubiera quitado, o sea, como si solo estuviera existiendo, ¿sabes? Como en Pero automático. ajá, y es horrible, pero les juro que después de recuperarla, después de trabajarlo, después de sanarlo, este pues te das cuenta de que es bonito, es precioso disfrutarte, es precioso disfrutar a quienes amas, es precioso estar conectada con tu cuerpo, estar conectado con tus emociones, pero sí es un proceso bien complicado. Sí, sí. Yo, justo como dices tú, yo también, y ahorita de que estabas platicando, yo me estaba acordando que una ocasión en mi vida, cuando yo estaba en el rancho viviendo, am, yo estaba sentada y, o sea, de que yo agarré el teléfono y yo bajé mi mirada, y vi mis piernas. Y de la nada dije, qué asco, Mm, ¿por qué tengo piernas grandes? O sea, y yo le dije a mi mamá, ¿por qué me hiciste así? Y mi mamá, ¿de qué estás hablando? Y yo, es que no me gustan mis piernas, no me gustan mis glúteos. Y si, por ejemplo, en una foto a mí se me veía
poquito glúteo así era de que, ay, no, Ujú, no. Quita esa foto, porque ¿qué van a decir de mí? ujú, ¿Qué van a pensar sobre mí, no? Em, y también, o sea, me decían mucho como de que yo veía a mis amigas y a veces tenían de que, pues, o sea, más busto, ujú. Estaban más ajá, desarrolladas. más desarrolladas, y yo era así como, yo no estoy tan desarrollada, pero yo siempre dije, es que si yo no me desarrollo, perfecto, Por ti. yo no tengo ningún problema, pero yo nunca se lo atribuía a que era por lo que yo había pasado. Ujú, Yo decía, es que no, yo si no me desarrollo, perfecto, que si no me crecen mis glúteos, que si no me crecen mis piernas, que si no me crecen mis senos, yo perfecto. O sea, yo quedarme así siempre. Pero después también viene la etapa en donde yo empiezo a ir al gimnasio, ujú, pero yo me empiezo a obsesionar muchísimo con el gimnasio y empiezan los atracones, ujú, a comer y a comer demasiado, provocarme los ujú. vómitos y verme continuamente en el espejo. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué me estoy haciendo este daño? Porque yo sabía que ya era consciente, yo sabía que era un daño a mi persona y hacia mi ser y todo, ¿no? Pero yo no ligaba eso. O sea, como que mi mente bloqueó ese recuerdo Ujú, por completo como un arma de defensa, como ujú, para protegerme a mí de mis propios pensamientos, ¿no? Pero yo me provocaba mis vómitos. Y yo comía y comía y corría al baño a vomitarme. ujú. Y, después también era obsesionarme diariamente con el gimnasio. Yo tardaba 5 horas en el gimnasio entrenando. Y era: "Es que me tengo que ver bien, me quiero bien". O sea, pasé a Que sea por de salud. ajá, y pasé también como a esta parte de querer taparme, Ujú, a querer verme bien, pero causándome mucho, mucho daño, ujú. muchísimo. O Sí, sea, yo tu salud a llegué costa a de. desmayarme, porque no estaba comiendo bien, y lo que comía se regresaba, lo vomitaba, y tardaba horas en el gimnasio. O sea, Ujú, no tenía energía mi cuerpo para mantenerse claro. en todo el día. Y fíjate cuál es, o sea, la importancia como de de trabajarlo en el momento, porque siento que todas estas manifestaciones de como odio a tu cuerpo y que nos tratemos mal y que lo sometamos a horas de ejercicio cuando no es lo que nuestro cuerpo necesita, que le quitemos su fuerte principal de energía, que es el alimento y así, proviene pues de experiencias como o situaciones específicas, o sea, nadie nace diciendo: "Me voy a matar en el gimnasio y no quiero comer y me quiero provocar el vómito y me quiero ver bien y quiero", ¿sabes? Y quiero enseñar para que todos me vean, pero a costa de mi salud Sí, emocional, de mi salud física. Nadie nace diciendo eso, o sea, es a través de un montón de experiencias que pueden ser diversas, o sea, se pueden detonar desde, pues, no sé, comentarios de la infancia, abusos, violaciones, que tu pareja te dice: "Baja de peso", que tu papá te claro. dice, ¿sabes? O sea, creo que es la importancia de atenderlo, porque no está bien. Y entonces tú manifestaste esta como todo Sí. esto de. Sí, y también, o sea, después, de mucho tiempo de esconder mi cuerpo, o sea, yo empecé a ver a mi cuerpo desarrollado y Ujú, pasé a decir: "No quiero un cuerpo desarrollado, a quiero tener un cuerpo desarrollado", ¿no? Entonces, ya no me daba pena subir fotos en donde me veía de qué bien, ujú, pero después vienen los comentarios también: "¿Por qué subes esas fotos?". Pero la gente no es consciente de lo que dice y comete el error de hablar ujú. sin saber por muchos procesos, por muchas experiencias que tú ya Por la pasaste total. y lo mucho que te costó subir un día una foto en el gimnasio donde te veías súper bien. Entonces, o sea, Totalmente. a mí me decían de que: "¿Por qué subes esas fotos?". Y de repente, cuando me acordaba de algo y le compartía lo que me había pasado a alguien, me decía: "Es que, o sea, lo que te pasó, sí te acuerdas, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo subes ese tipo de fotos?". Como y yo era: "Es que es mi culpa", Ajá. ¿no? Y entonces, de repente me volví a esconder. Por ejemplo, yo actualmente ahorita, mm, creo yo que sanas, sin embargo, como que quedan Secuelas. secuelas, y eso puede a veces también como hacernos pensar que estamos como atrasándonos, Claro. retrocediendo. Y no, o sea, de repente yo digo: "A ver, Grecia, es normal, pasaste por algo traumático, es normal, o sea, vive tu proceso", Ujú, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo,
en ocasiones me siento muy bonita. La más bonita de ver en el espejo y digo, eres irreal. Eres bellísima. Eres irreal. Y de repente no quiero que nadie me vea. O sea, me quiero esconder. Y de repente me dan como estos, como cuadros o ataques en donde siento que todo el mundo me está observando de una manera negativa y me hace ver, o sea, y pensar que todo el mundo está hablando mal de mí, como de que, ay, se ve muy así, pero ya la viste, es la que esto, o sea, y prefiero no salir. O sea, es como que digo, no me vean, no quiero que me vean, no me observen. Y hoy amanecí un poquito más controlada, pero ayer yo iba saliendo de la uni y yo era de que no me vean, o sea, no quiero, o sea, al punto de decir no voy a ir a la uni porque no quiero que me vean, ¿no? Pero soy consciente, ya sé lo que me pasó y digo, no, sí puedes, Claro. vamos, ¿no? Claro. Pero sí me pasa esta vez que no quiero ser observada. Siento que es una consecuencia que todas y todos los que nos hemos como atrevido a hablar de lo que ha pasado como en voz alta, ¿sabes? Siento que es algo que pasamos constantemente porque a mí también me pasa. Y creo que jamás, o sea, hasta ahorita que lo mencionaste, nunca había hecho como, o sea, nunca había caído en cuenta de que es algo que sí sucede constantemente. O sea, que, pues no sé, o sea, cada quien desde su contexto y desde su vivencia, pero también como, pues como cuando decides, o sea, estás literalmente normal existiendo y de repente te llegan como estos pensamientos intrusivos de que, es que está diciendo que porque seguí con mi vida, es que está diciendo que porque tengo pareja nueva, o es que está diciendo de que porque te viste así si ya te pasó esto, ¿sabes? Entonces, siento que sí justo como digo consecuencia, no es la palabra correcta, pero de que lo hablemos como efecto, podríamos, ajá, efecto. como un efecto, ajá, de hablarlo en voz alta y que me siento muy orgullosa de quienes lo hablamos en voz alta. También me siento orgullosa de quienes no y que espero que lo puedan hacer pronto. Pero sí es un efecto que causa en nosotras el estar pensando todo el tiempo en qué van a decir de nosotros y seguimos con nuestras vidas como si no hubiera pasado. Sí, justo. Y, o sea, por ejemplo, algo que también me pasó y que yo antes solía decir, no es que no me gusta salir, no era que no me gustara salir, era que yo decía es que la gente me va a ver, me va a tirar la onda a alguien o me va a hablar a alguien y yo no quiero verme involucrada en en un contexto en donde yo me vaya a sentir incómoda. Y también algo que a mí me pasó en su momento cuando estaba pequeña, regresando a mi vida de pequeña, yo tenía un amigo y si ese amigo, por ejemplo, me decía de que me gustas, y yo le decía, eres un puerco, eres un sucio, ¿cómo puedes estar diciendo eso? No puedo yo gustarte, no me hables. Y yo le dejaba de hablar al niño. Porque por mi mente, o sea, no solo pasaba el hecho de que le gusto, sino es que va a querer hacerme algo más. Y de repente también cuando hay muchas personas que demuestran su amor, su cariño mediante el tacto, que es uno de los lenguajes del amor. Cuando a mí me pasaba que alguien me abrazara como, ¿por qué me abrazas? O sea, y yo era como que yo me retiraba. Sin embargo, la persona lo hacía de manera limpia. No había ningún deseo o una mala intención detrás de un abrazo, ¿no? Sin embargo, yo me sentía incómoda. Era como, estás evadiendo mi espacio. Y yo también dije, es que mi lenguaje de amor no es tanto el tacto. Sí, pero yo sí se lo atribuyo a lo que me pasó. Porque han llegado personas a mi vida, mujeres y hombres, que me hacen sentir súper segura. O sea, por ejemplo, yo veo a Nel y yo puedo abrazarla. Yo puedo ver a otros amigos y yo puedo abrazarlos ya fácilmente porque me dan esa confianza. Y justo una persona que pasa por algo así, creo que no deben de presionarlas o juzgarlas si a veces no te abrazan o no se acercan a ti de la manera en que tal vez se acercan a alguien más. No eres tú, sino que no van a ser como tan abiertas en ese aspecto, creo, por lo que vivieron. Y creo que por eso es importante como preguntar o cuestionar, porque lo que para ti fue un no necesito que me abraces, para mí, para otras personas era un necesito que me abraces. Sí, claro. Entonces creo que es
Pues, no sé, es bien interesante cómo las infancias lo toman, lo van adaptando a su estilo de vida cuando van creciendo y cómo se manifiesta de maneras diferentes. Entonces, creo que por eso es importante preguntar qué es lo que la persona necesita, o sea, la persona que ha pasado por estas situaciones, sea reciente o no sea reciente, por las secuelas que esté teniendo, este, pues, cómo le gustaría recibir como este apoyo, esta atención, que es cómo queremos nosotros que manifiesten como el aprecio que nos tienen, porque no Claro. siempre va a ser como o sea, tú, por ejemplo, a lo mejor de que no te me acerques y yo de Ujú. que, please, necesito que alguien me abrace, o sea, Sí, necesito a claro. alguien, ¿sabes? Sí, Entonces sí es súper importante preguntar. sí, bueno, em, antes de finalizar, en redes sociales siempre estoy muy activa preguntándoles a ustedes qué les gustaría que habláramos en pedazos de mí, que si tienen algunas preguntas. Agradezco bastante que me han contado no solo las niñas, sino padres de familia, el cómo han sobrellevado como todos estos procesos y agradezco que me lo cuenten a mí a pesar de que no me conocen y que solo, pues, me están viendo tras de una pantalla, ¿no? A través de una pantalla, perdón. Y, bueno, tenemos una pregunta que vamos a contestar junto, con Anel, que justo, pues, ella nos va a dar su opinión, yo les voy a dar mi opinión también, y esperando que les sirva, recordándoles también que todo lo que estamos platicando es en base a nuestra experiencia. No somos profesionales en esto y claramente vamos a recomendar, eh, que asistan, que vayan con alguien que les pueda ayudar, con un terapeuta que pueda ayudarlos y que pueda ir con ustedes de la mano viviendo su proceso. Mm. Porque créanme que es un poco más fácil y más llevadero cuando tienes a alguien que te está ayudando y que te entiende y que no te cuestiona. Entonces te está brindando todas las herramientas que necesitas para salir, pues, más adelante. Quería buscar otra palabra, pero no se me vino a la mente. Pero justo, o sea, quien te ayude a salir adelante y saber que al final del túnel siempre va a haber una luz. Bueno, la pregunta, eh, bueno, entre tantas preguntas que me han hecho, la primera fue, una niña me mandó un mensaje y me dijo: "¿Cómo le hiciste para superar, esto que te pasó en tan poco tiempo?". Porque a mí me pasó hace 8 años y hoy, creo que me parece que me dijo que tenía entre 20 y algo o 30 y algo de años, y yo aún no puedo superar lo que me pasó. Y yo por mi mente dije: "O sea, ¿cuánto tiempo llevas viviendo esto, no?". Ujú. Y que sí, o sea, te puedes llevar muchos años, o sea, pasando por este proceso. Por ejemplo, yo lo que le puedo decir en mi Tu opinión personal experiencia. y mi experiencia, creo que yo sané porque yo tomé la decisión de soltar. Ujú, Yo tomé la decisión de dejar ir para poder recibir. ujú, Y me di cuenta que yo valía mucho más que lo que me había pasado, ¿no? Y que yo ya no quería vivir llorando como lo hice a partir de mis 8 años que me pasó mi abuso. Y yo dije: "No, o sea, yo no quiero, yo quiero reír, mm, yo quiero llorar de la risa, yo no quiero llorar porque esté triste o porque ya no quiera estar aquí. Yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, yo quiero ser amada y quiero que me amen y que me respeten". Entonces, yo decidí soltar, ¿no? claro, Pero entiendo que cada contexto es muy diferente. claro. O sea, por ejemplo, hay personas que me dicen: "No parece que te veo y no parece que hubieras pasado por eso". Digo: "Gracias. Gracias porque me hace sentir bien", porque digo: "Ya, o sea, Mm, yo soy una mujer resiliente, yo soy una mujer que ya ha sanado y que yo les puedo decir a ustedes que están pasando por algo, trabajen en ustedes, busquen ayuda psicológica y tomen la decisión de dejar ir y soltar, para que ustedes mismas se permitan que puedan llegar miles de cosas, miles de experiencias, miles de personas a tu vida que te hagan cambiar la perspectiva de lo que te pasó". ujú. Yo, este, pensando en esta situación de que, pues, a lo mejor quizá ahorita sigue siendo como una persona que está inmersa como en lo que le pasó, ¿no?
pero la realidad es que siento yo desde las diversas vivencias que no hay una fórmula exacta, no hay como pasos específicos a seguir. Claro que tenemos que ir a terapia, claro que tenemos que soltar, claro que tenemos que aprender, pero creo que no todos deberían ser en un orden específico y yo no podría dar como es que hace esto, es que yo le hice así, es que yo le hice así, porque sí, o sea, suponiendo que tú y yo hace 15 días, o sea, nuestras situaciones nos hubieran pasado a cada una hace 15 días, puede que tú al día de hoy, día 15, estás perfectamente bien, eres súper resiliente, te encanta, salir, te encanta conocer, ¿sabes? Y yo al día 15 estoy, no sé, en una total depresión, me siento, no quiero ayuda, no quiero que nadie se me acerque, no quiero levantarme de mi cama, ¿no? Entonces, a ambas nos pasó lo mismo en el mismo tiempo, pero todas las dos lo vamos a manifestar de maneras Claro. diferentes. Entonces, justo esto que dices de que pues cada proceso es diferente, pues yo no podría dar como algo en específico, más bien, em, pues sí, o sea, con ayuda de un profesional siempre, pero que sepas que hay cosas maravillosas y vienen cosas maravillosas después de tu proceso. Vienen personas que te ayudan, vienen muchas lecciones, vas a aprender a disfrutar tu cuerpo, vas a aprender a generar relaciones y vínculos sanos y un poco más íntimos, vas a aprender a saber cómo decir que no, vas a ser un poco más firme en tus decisiones. Todo mejora y todo se vuelve más ameno, más bonito. em, Siempre, pues siempre hay una luz al final del túnel. Claro, y justo, o sea, también se va como ese pensamiento de decir, soy solo un objeto, Ujú, o solo sirvo para dar placer, ujú. o me sexualizo, o sea, cambia completamente tu Tu forma de... perspectiva. Y como dices, Anel, o sea, después de que trabajas tanto en ti que sanas, viene todo lo bello. Y de repente es como que, no sé si te pase de que yo digo, me da nostalgia, Ujú. como decir, pasé por tanto y es como que ves una foto y te acuerdas y dices, ay, o sea, Sí, quiero ir a te abrazar dan, sí, a esa Grecia y exacto. decirle como, todo está bien, Ujú. vas a sanar y vas a seguir y vas a brillar nuevamente y va a llegar alguien que te quiera y te demuestre que eres mucho más que un cuerpo, que eres mucho más que eh, placer, o sea, eres mucho más. Hay un trend en TikTok que dice, eres tanto que bonita es lo menos. Entonces, es real, o sea, somos tanto que bonita, o sea, nos queda corto. Justo. Bueno, la segunda pregunta que nos hicieron, eso está un poco fuerte. Y está fuerte porque, o sea, la he recibido de muchas personas y así, Ujú, pero ese causó como mucho impacto en mí. Dice, la pregunta que yo te quiero realizar, me dice, es que mira, después de cierto tiempo de la violación, se ha despertado el deseo sexual, pero no sé qué hacer, no quiero sentir ese deseo. Tengo miedo en caer y llegar a hacerlo, porque sé que me voy a sentir peor de lo que me siento. Quisiera que esto nunca me hubiera pasado. Y después me dice, mi cuerpo está pasando por diferentes procesos, los mismos, o sea, que procesos que ya antes no sentía, y se siente incómoda con ella misma. Esto fue de una plática que tuvimos ya de 3 ujú. días. Yo estoy muy agradecida con todo este bello proyecto y que ha abierto como esa pauta a que me cuenten y poder estar hablando con ustedes días y que sepan que aquí hay alguien que sí las escucha, que hay alguien que les puede brindar lo que a mí me ha ayudado y hablar desde mi experiencia y esperando que les ayude. ¿Yo qué les puedo decir? Creo que dependiendo mucho de las edades de a qué edad hayas pasado por algo así ¿Y qué edad tengas actualmente y qué también? edad tengas actualmente, buscar ayuda profesional, o sea, creo que es algo que siempre les voy a decir, o sea, Sí, una sexóloga y sí, psicóloga sin duda creo que es es una importante. opción. Y saber que es normal Ujú. sentir deseo o tener como estas ganas de, ¿no? O sea, creo que también es como abrazar esa parte y
y que al final de cuentas, o sea, te ayuda a conocerte, ¿no? Claro. Pero creo que también es importante, o sea, estarlo pasando o estarlo llevando con alguien profesional Claro. que te pueda orientar, que te pueda ayudar Ujú. y no vayas a caer justo en el pensamiento, es que yo solo vine al mundo para esto. Ujú. ¿Por qué no? O sea, no venimos al mundo solo a dar ese placer o Claro. a vernos nada más como eso. Sí, tienes muchísimo más que aportar. Eres, o sea, aparte de ser un cuerpo, eres un ser humano valioso. Sí, Tienes muchas cosas más que aportar. Y justo creo que es súper importante esta situación de tomarlo todo de la mano de un profesional. Específicamente si es un tema de intimidad sexual, de que no entiendes de dónde proviene, sí, un sexólogo o sexóloga sería la mejor opción, con ayuda de compañía psicológica, psiquiátrica, lo que sea que necesites. Y pues también justo esto de reconocer que pues es normal, o sea, es normal y es algo y es normal si lo pasas, y es normal si no lo pasas exacto. también, es parte del proceso, pero que estés con alguien que te ayude a entender por qué estás pasando por esto, que te ayude a entender por qué se siente así y qué es lo que puedes hacer para dejar de sentirte así o para dejar de sentir culpa por sentirte así. Claro. Entonces, creo que por eso es tan importante el El acompañamiento. acompañamiento. Sí. Ujú. Otra última pregunta antes de cerrar y pues de decirles como siempre algo de nuestra parte. Hubo otra pregunta que me hicieron hace tiempo y que dije justo la voy a guardar para cuando se haga como esa sección de preguntas y respuestas. Sí. Em, no fue como una pregunta, fue una experiencia y me dijo, ¿qué hago, no? Ujú. Em, el hecho de cuando empiezas a una nueva relación con alguien y llega el momento de tener intimidad, me dijo, ¿cómo le hago para sentirme cómoda? Ujú. ¿No? O sea, y me dijo, no sé cómo hacerle pero para que también, o sea, mi novio, en este caso, no se vaya a sentir incómodo. Ujú. Porque, o sea, creo que es normal también como que si llegas a ese punto de la relación, puedas tener flashbacks o sentirte culpable. Ujú. Yo creo que es cuestión de comunicación, Claro. en decir como, oye, no es tu culpa, pero pasé por esto y esto Ujú. y necesito que me tengas paciencia. Claro. Y justo creo que si no lo comunicas, no va a poder haber un entendimiento. Creo que no es, o sea, dependiendo también en el punto del proceso en el que te encuentres, que no, si no te sientes lista para decir, oye, la verdad, o sea, sé que somos pareja, sé que pues es normal que las parejas tengan relaciones sexuales o intimidad, pero si no te sientes lista para hablar de que hace poco sufrí un abuso, una violación o lo que sea, estás en tu derecho de no decirlo, pero sí es tu responsabilidad comunicar el no quiero o no me siento lista, Cómoda también. ajá, o no me siento cómoda o cómodo, porque pues justo con esta idea de que somos seres autónomos y de que no nos gustaría pasar como por lo mismo y de que ahora encontramos una pareja que nos hace sentir cómodas o cómodos y que podemos relacionarnos de manera sana con él o con ella, es nuestra responsabilidad o sea, de hacernos entender a nosotros, o sea, hacernos entender que no queremos, que no nos sentimos cómodos, que por favor necesitamos mucha paciencia, mucho respeto y mucho amor hacia nuestra intimidad Y que no es una obligación y que no también. es una obligación tener relaciones sexuales. Y es la responsabilidad de tu pareja saber cómo lidiar como con esta situación, saber cómo brindarle el apoyo que necesita. Sí, o sea, cómo tratar, ¿no? Es muy Ujú. diferente cómo se lleva una relación íntima con alguien que no ha pasado por algo así Con a alguien con que alguien que sí, sí ha pasado sí, por algo así. totalmente. Sí, Entonces ténganles mucha paciencia sí, y mucho bastante. amor y mucho respeto. Sí, creo que sería eso, o sea, como paciencia, amor y comunicación Ujú. y respeto, o sea, y a su tiempo. Ujú. Bueno, y pues ahora para cerrar, qué te gustaría dejarles un mensaje a todas las personas que nos están viendo? Pues tengo 2. Para las personas que somos sobrevivientes de abusos o violaciones, pues agradezco que sigan aquí, que sigan luchando, que sigan esforzándose, y
y agradezco que se hayan animado a ver que hay un panorama totalmente diferente a lo que vivieron fuera como de esta experiencia, que las cosas se ponen más bonitas siempre. Y pues a quienes no han sufrido o no han pasado por una situación así, que se encarguen como de dar acompañamiento, amigos, padres, familiares, lo que sea, que sean muy pacientes, que si saben de, pues si es un tema que con el que tienen estigma o que tienen tabú, que te pierdan el miedo a educarse, que pierdan el miedo a preguntar, que pierdan el miedo a cuestionarse para saber cómo darle acompañamiento a la persona, no revictimizarla, no juzgarla, no presionarla por ya sal de tu duelo, ya sal de ahí, ya sal de lo que te pasó, ya, darle su tiempo y saber cómo es que necesita, estar acompañada. Y pues también a los padres, o tutores de familia de las infancias específicamente, que siempre estén bien atentos a los comportamientos de sus De los pequeños, de sus infancias, porque sí es algo que puede, detonar en un futuro. Entonces, que sean muy cuidadosos con acciones así. Muy bien. Pues yo, antes de cerrar y dejarles mi mensaje a todos ustedes, agradecerte, Anel, nuevamente por estar aquí en Pedazos de Gracias a Mí. ti también. Para mí y Pedazos de Mí siempre es un gusto tenerte y poder compartir estas experiencias y esta plática, y qué mucho mejor que pueda ayudar a alguien más, ¿no? Y mi mensaje para todos ustedes es: eres mucho más que un físico, eres mucho más que brindar solo placer, eres mucho más que un cuerpo. Entonces, eres un ser, eres una persona que merece amor, que merece recibir amor, y no caigas en la falsa creencia en que llegaste a este mundo a sufrir, que llegaste a este mundo a ser infeliz, porque no es así, sino todo lo contrario. En la vida siempre va a haber situaciones que nos van a derrumbar, que nos van a hacer pensar de esta forma, pero no caigas en esa falsa creencia de decir: es que si ya me pasó esto me va a seguir pasando porque esto es lo que yo merezco, porque esto me tiene que seguir pasando, la vida me está preparando para algo mucho más grande. No, la vida no te odia, no, nadie te odia. Tú mereces ser feliz, mereces salir adelante, mereces soltar para recibir todo lo bueno que va a llegar a tu vida, porque créeme que tienes una vida por delante tan bella, tan bonita, y aún van a llegar muchísimas cosas a tu vida, muchísimas personas y experiencias que te van a hacer cambiar de opinión. Y recordando también nuevamente que, como siempre se los digo al terminar cada episodio, no hay alma más bella que aquella que está rota, pero que trabaja día tras día sin perder su esencia y valor. Nos vemos a la próxima. Bye.